Hola a todos, soy Apologética Patrística, XD, y ahora vengo a hablarles sobre la palabra de Dios, o sea sobre la santa tradición apostólica escrita que es la Biblia, la tradición apostólica oral y la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica. Los protestantes continuamente aseguran que la Biblia es la única y legítima palabra de Dios y que fuera de ella no existe ningún tipo de inspiración divina, pero, ¿es eso cierto? ¿Cristo acaso vino a repartir Biblias? En el vídeo anterior vimos que fue la Iglesia Católica quien da origen a la Biblia, pues antes del siglo IV no existía la Biblia, entonces la Iglesia es quien predica de forma oral durante los primeros siglos, escribiendo solo algunas cosas, las más importantes para la edificación del espíritu y la salvación para quienes la conozcan. La Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres pero cuyo autor único es el Espíritu Santo, para revelarnos muchas de las cosas que necesitamos saber para vivir de la mejor manera posible junto a Dios, tal como dice en Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. 2 Timoteo 3, 16, 17. Pero este versículo no dice que la Biblia es suficiente para la preparación e instrucción sobre la enseñanza de Dios, dice que es útil, pero no que fue lo único inspirado por Dios de todas las palabras de sus autores, pues no todo está consignado en la Biblia que es la tradición escrita, según. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31, así como también y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21, 25. Ya que muchas de las cosas que el mundo debe saber fueron enseñadas por los apóstoles a sus sucesores desde el primer siglo oralmente. La Iglesia reconoce que toda palabra que salga de la boca de un apóstol o de sus sucesores es palabra de Dios y, necesaria para la edificación del contexto de enseñanza, pues aunque estos solo son hombres, es el Espíritu Santo quien habla por medio de los ministros, tal como nos dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Juan 17, 20. Como los apóstoles y sus primeros sucesores no todo lo escribieron ni hace parte de la Biblia, toda enseñanza dada por ellos hacen parte de lo que debemos saber para tener total conocimiento de lo que el Espíritu Santo nos quiere para conocer, esto se denomina tradición. Nuestros hermanos separados, principalmente los evangélicos, critican de gran manera y hasta condenan la tradición de los apóstoles, pues para ellos estas son enseñanzas de hombres y no de Dios, por lo tanto no se debe predicar en base a las tradiciones y hasta nos dicen que el mismo Cristo condenó las tradiciones de los hombres, pero hermanos, esas tradiciones que Cristo condenó son realmente palabras de los hombres, enseñanzas que no se ligan de ninguna manera con lo que Cristo mismo le reveló a sus ministros. La tradición apostólica, el mismo San Pablo nos exhorta a utilizarla y seguirla, nos dice que está conformada por una parte escrita que es lo que llamamos Nuevo Testamento y la otra parte es oral, según nos dice. Así que hermanos, estad firmes en las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, sea de palabra o por carta. 2 Tesalonicenses 2, 15. Así como. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 1 Tesalonicenses 2, 13. Muchas de las traducciones de las Biblias protestantes, en la cita 2 Tesalonicenses 2, 15 utilizan la palabra doctrina como dice así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra, pero mirando el griego original en el que San Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Tesalónica vemos que él no habla de doctrina, sino más bien de tradición, pues esa es la traducción literal de la palabra paradosis, pues si él quisiera decir doctrina hubiera utilizado la palabra dogma que significa literalmente doctrina. En esta explicación podemos ver un grave error en el que se encuentra la traducción Reina Valera y otras ediciones bíblicas protestantes, pues solamente al cambiar la traducción de una sola palabra muchas personas pueden caer en el error de negar y condenar la santa tradición apostólica.
Muchas de las tradiciones orales apostólicas fueron escritas por los primeros sucesores de los apóstoles, pero por no ser escritas por los apóstoles la Iglesia no las incluye en la Biblia, como la Didache o Didache, que fue escrita probablemente en Roma entre los años 40 y 50, o las cartas de San Clemente de Roma a Corintios y otras iglesias, o las de San Ignacio de Antioquía y San Policarpo de Esmirna, hombres sin duda inspirados por Dios y discípulos directos de San Pedro, San Pablo y San Juan. Otra parte de la tradición oral fue redactada años después por otros sucesores, los llamados padres apostólicos de la Iglesia, como San Justino Mártir, o San Ireneo de León, entre otros. Ambas, juntas, tanto la Biblia como palabra de Dios escrita y la tradición como enseñanza del Espíritu Santo por medio de los ministros y los padres apostólicos, son suficientes y necesarios para la enseñanza de la verdadera doctrina única de Jesucristo, bajo una sola interpretación de las Escrituras según 2 Pedro 1, 20, 21, llevando un solo mensaje completo y universal, por una sola Iglesia como única institución encargada por Jesucristo a llevarnos la verdad completa revelada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, quien guía de una forma u otra la completa enseñanza a nuestros ministros, quienes tienen como misión darnos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Esto se conoce como magisterio de la Iglesia, conformado por el Papa y los obispos en comunión con él, quienes tienen la misión de enseñar y resguardar al pueblo de Dios en la completa verdad, a pastorear el rebaño de Cristo encomendado a los apóstoles en cabeza de Pedro, según dice en: Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, también en: Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21, 17, y cada papa es sucesor del apóstol San Pedro, quien custodia la doctrina de la Iglesia, y cada obispo es sucesor de los apóstoles. Entonces, el magisterio de la Iglesia Católica, es quien puede enseñar la verdadera doctrina y enseñanza de Jesucristo el Señor. Los protestantes constantemente afirman y aseguran decir que la Iglesia Católica fue creada por el emperador Constantino en el año 313, otros dicen que en el 325, cosa totalmente falsa. Las explicaciones las dejo para otro vídeo, pero si esto fuera así, ¿con qué certeza dicen que la Biblia que ellos utilizan contiene los verdaderos libros inspirados? Porque si la Iglesia Católica fuera una institución apóstata, nadie podía asegurar que en los concilios de Roma y Cartago se incluyeran los verdaderos libros, pues se hicieron después de los años que dicen los protestantes entró la apostasía y el paganismo a la Iglesia por Constantino. Solamente el magisterio de la Iglesia es quien puede asegurar que los libros que conforman el Nuevo Testamento son legítimamente apostólicos y por ende inspirados, pues por tradición se resguardaban por la Iglesia, y los historiadores primitivos como San Eusebio de Cesarea nos afirman su legitimidad frente a los falsos evangelios que circulaban en la época, como el Evangelio de Tomás, de María Magdalena, o aún peor el de Judas, al igual que otras falsas cartas apostólicas creadas por herejes del siglo II. Nuestros hermanos separados dicen que la Biblia y solo la Biblia es la única herramienta para la enseñanza de la verdad de Cristo, y que es la única que fundamenta la verdad, y en ella debe ir basada toda doctrina para la enseñanza y la predicación. Esto carece de certeza y contradice a la propia Biblia, pues el único fundamento de la verdad es la Iglesia de Jesucristo, es la Iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3, 15. Condenan la tradición apostólica, y niegan que el magisterio sea la única autoridad que enseñe la verdad, pues para ellos la verdad solo la da la Biblia y las revelaciones son personales con Dios. Sabiendo ya la autenticidad de la Biblia como tradición escrita, la tradición apostólica oral y el magisterio apostólico de la Iglesia, hermanos, no nos dejemos confundir por las denominaciones evangélicas que quieren apartarnos de este rumbo original, más bien, oremos para que su ideal se rectifique y que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y se den cuenta que esta, la Iglesia Católica, es la verdadera y única Iglesia de Jesucristo. Espero haya sido de utilidad este vídeo. Para más información sobre este y otros temas, visita mi perfil de Facebook, facebook.com/apologetica12. O en Twitter @apologetica12. No se olviden, difundan este vídeo, es importante que todos los católicos conozcamos este tema, y aprendamos las bases de la defensa de la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Muchas gracias, bendiciones.